A ver, estoy en otro lugar donde normalmente doy clases, entonces no tengo mis dos pantallas. Así que voy a ir intercalando entre la pantalla que ustedes ven y el Classroom, ¿ya? En un momentito más voy a solucionar eso, pero eso en general, ¿ya? A ver, simplemente como recordatorio de lo que ya hemos ido viendo las pasadas clases, estamos cerrando este capítulo de las distribuciones conjuntas, ¿no? Las distribuciones conjuntas ya nos empiezan a hablar de más de una variable, ¿no? Más de una variable en el foco de nuestra atención, de una variable aleatoria. Hemos visto que en estadística 1 una variable aleatoria heredaba muchas características de lo que venía de probabilidad. Esta variable aleatoria tenía su función de distribución, su función de densidad y tenía propiedades interesantes, o bueno, está bien, o existían métricas que nos permitían acercarnos a sus propiedades, ¿no? Como la esperanza, la varianza, entre otras. Y para ir redondeando lo que hemos ido viendo en este capítulo de las distribuciones bivariadas, hemos conocido que igual no solamente podemos trabajar con una sola variable aleatoria, sino también podemos trabajar con un vector aleatorio y en nuestro caso en particular al menos con dos variables aleatorias, ¿no? Una variable x, una variable y o x1 o x2 que en el fondo es un vector aleatorio de dos componentes. La generalización de esto igual es posible, ¿no? Vamos a ver en el siguiente capítulo que en realidad la generalización abarca distribuciones multivariantes de muchas más variables, ¿no? Pero este caso de dos variables estaba principalmente orientado a mirar un poco el comportamiento del siguiente caso, digamos, del univariado, que es el bivariado, y hemos visto que se heredan muchas de las características que se veía en el caso univariado, ¿no? Existe una función de distribución, f mayúscula, donde uno busca la acumulación en probabilidad. La aproximación geométrica en esto está cambiando. Tenemos también nuestra función de densidad, que en el fondo es una derivada segunda respecto a x respecto a y de la función de distribución. Esta f pequeña, esta distribución conjunta, ¿no? esta distribución o esta función de densidad conjunta, también cumple la propiedad básica de una función, ¿no? Que la integral en el recorrido de ambas variables aleatorias es igual a 1. Los ejercicios que les he dejado en el Classroom parte por eso, ¿no? Verificar que esta propiedad se cumple en la mayoría de los casos. Como esta es una distribución conjunta que tiene dos variables, una pregunta necesaria es, bueno, si yo puedo, de alguna manera, a partir de una distribución conjunta, obtener las distribuciones que le hemos llamado distribuciones marginales, ¿no? La distribución de x y la distribución de y. Entonces, para eso teníamos una idea de lo que eran las marginales, ¿no? Tanto en el caso continuo como en el caso discreto, ¿no? Tanto caso continuo como en el caso discreto teníamos una idea de lo que era la marginal y el procedimiento para obtener una marginal. Ya con todo esto, habíamos visto también que en algunos casos, si estas marginales, si el producto de estas marginales fuera igual a la distribución conjunta, entonces podemos, ¿no? Podemos, por lo tanto, decir que son independientes, ¿no? La variable x y y son independientes, ¿no? Si el producto de dos variables, bueno, si el producto de dos funciones marginales es igual a la conjunta, podemos afirmar que existe independencia. De ahí habíamos visto la definición del valor esperado, un poco recordar en el caso univariado. En el caso bivariante tenía una definición muy similar para estos casos. Y eso nos llevaba igual a introducir otras medidas más conocidas como la varianza de x y la varianza de y que se pueden calcular a partir de las marginales. O medidas un poco más relacionadas a la distribución bivariada, ¿no? Que en este caso es esta esperanza de xy, que justamente en la anterior clase ya habíamos entrado a definir un poco el uso de esta, ¿no? Las distribuciones condicionales lo vamos a dejar un poquito, ya habíamos dado la definición en realidad, ¿no? Que es una definición en base a la limitación o fijar la información de la otra, ¿no? Que es un poco, una distribución condicional en el fondo es una distribución univariante, pero que ha sido construida a partir de una función
conjunta, ¿no? A partir de ciertas condiciones. Este estaba, digamos, ahí como referencias, pero lo que habíamos terminado en la anterior clase era en esta definición, ¿no? De la covarianza y la correlación, que son medidas que nos permiten ver las relaciones entre variables, y estas relaciones este tipo de relación la podríamos un poco sintetizar en cuanto a relación, ¿no? Si existe o no existe relación. Otro era la dirección de la relación, ¿no? Otro era la dirección, aquí tenemos, ¿no? Podemos afirmar que existe relación. Podríamos identificar la intensidad de esa relación y también podríamos identificar la dirección de esa relación, ¿no? A partir de los valores que tenía la correlación, principalmente para acercarnos a intensidad, por ejemplo. Bueno, esos casos creo que son muy, muy interesantes. Tal vez acá, para ir terminando este capítulo, podríamos ver como un resultado de este componente de la correlación, ¿no? Podemos ponernos un ejercicio acá. Un ejercicio a modo de ver una de las propiedades que tiene esto, ¿no? Ejercicio, demostrar que si la variable x y la variable y son independientes, si la x y la y son independientes, entonces, ¿no? Entonces, la esperanza de x, y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Esta es una propiedad muy, muy buena, ¿no? Porque nos habla directamente de lo que ocurre con las esperanzas, con los valores esperados en presencia de independencia. Ahora, si esto es cierto, ¿no? Si este resultado es cierto, acá tendríamos, si la esperanza de xy lo puedo escribir como el producto de xy en caso de independencia, tendríamos acá en la fórmula de la covarianza que la covarianza de dos variables independientes es igual a 0, ¿no? Por esa propiedad, ¿no? Lo primero entonces que tenemos que hacer es demostrar que esto se cumple, ¿no? Demostrar que esto se cumple. Que el producto de estas dos es igual que el producto de la esperanza conjunta es igual al producto de las esperanzas de las marginales, digamos, ¿no? De la esperanza de x y la esperanza de y. A ver, les voy a dar unos 2-3 minutos para que vayan viendo cómo resolver este ejercicio, esta tarea. Y con esto iríamos cerrando este capítulo de las distribuciones conjuntas para pasarnos al siguiente capítulo, ¿no? Así que a ver, les dejo ahí unos hasta las 14:27 más o menos, ¿no? Para que vayan viendo cómo se puede responder esto, ¿no? Unos 4 minutos. Así que adelante. Ahí ustedes me comentan al final y si no, bueno, lo hacemos conmigo, ¿no? Ahí les dejo la pantalla para que lo tengan.
¿Qué tal? ¿Alguien tiene una idea por dónde podríamos partir para demostrar esto? ¿Cuál debería ser el camino correcto? Disculpe, dice, ¿no sería multiplicando el valor deseado por la función de distribución de probabilidad en cada lado de la ecuación? Ya, ya. Eh, no tanto, ¿no? No tanto así, pero sí tiene en juego, sí tiene un rol la función de distribución. En estadística, la demostración con las esperanzas, ¿no? En estadística en general, la demostración de las esperanzas siempre parte por la definición de las esperanzas, ¿no? Podemos agarrar la definición de la esperanza, ¿no? Voy a agarrar la definición de la esperanza. ¿Cuál es la definición de la esperanza de XY? Tanto en el caso continuo, en el caso discreto, podemos agarrar cualquiera de ellos, ¿no? Tal vez el caso continuo es más sencillo porque ya ustedes conocen las propiedades de las integrales, ¿no? ¿Cuál es la definición de la esperanza en el caso continuo, ¿no? Es la integral en el recorrido de X, en el recorrido de Y, de lo que tengo dentro de la esperanza. En este caso tengo XY, multiplicado por la función conjunta de XY. Diferencial de Y, diferencial de X. Esta es la definición. Esta es la definición de la esperanza matemática como tal, cuando tenemos dos variables. Yo debería partir de esta relación y demostrar que llego a la esperanza de X y llego a la esperanza de Y. No se olviden que la esperanza de X es la integral en el recorrido de X por f de X, ¿no? Por su marginal. En el caso de Y es lo mismo, ¿no? La integral en el recorrido de Y por su marginal, ¿no? Por la función de densidad de Y. Acá el problema es que tengo acá la función conjunta, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Demostrar si X y Y son independientes, entonces esto ocurre, ¿no? Entonces ocurre que las esperanzas conjuntas se puede escribir como el producto de las esperanzas marginales. Acá el supuesto es que son independientes, ¿no? Ese es el supuesto. ¿Qué significa que sean independientes? ¿Qué implicación tiene la independencia sobre la distribución conjunta? Por independencia, ¿alguien quería comentar ahí? ¿Cuál es la Sí, que implicación? la función de densidad se puede escribir como el producto de las marginales. Eso, ¿no? Dado que ese es el supuesto de la demostración, dice que esta f de x, y, yo la puedo escribir como f de x por f de y. Por el principio, me está diciendo son independientes, entonces si son independientes las puedo escribir como el producto, ¿no? Dado que ya las escribo como el producto en este caso, me voy a bajar aquí abajo para continuar. Puedo hacer algunas operaciones aquí muy sencillas. Voy a trabajar tal vez voy a trabajar con la integral. A ver, lo voy a agrandar esto para que vean. Voy a trabajar con el recorrido de x que se quede por el momento ahí. Voy a sacar a la x fuera de la integral de y por las propiedades de las integrales, claramente. En el recorrido de y. Y adentro se va a quedar y con... Bueno, incluso a la x, a la función de x la puedo sacar, ¿no? Porque la función de x está en términos de x. Va a salir como constante lejos de lejos de la integral de y. Y lo que en realidad tendría sería algo más o menos así, ¿no? Trabajando con esto, a ver, para que se vea un poquito más ordenado incluso, yo puedo poner acá un paréntesis. Acá y acá. Ahí, ¿no? Estoy sacando de la integral, lo que estoy haciendo en realidad es este x se va fuera de la integral de y, esta f de x también se va fuera de la integral de y porque están en términos de y, ¿no? Nada tienen que hacer dentro de la integral de y, ¿no? La pregunta es, ¿a qué es igual esto que tengo aquí adentro? Dentro del paréntesis grande, ¿no? A la marginal de Y.
No. Todo lo que está dentro del paréntesis, que es la integral en el recorrido de y por la función de densidad de y. La esperanza de Y. Como dice Abraham, sí, y como dice su compañera también, esta es la esperanza de y, ¿no? Esa es la definición formal de la esperanza de y. Entonces lo que tendría es la integral en el recorrido de x, ¿no? La integral en el recorrido de x, f de x, de la esperanza de y diferencial de y, ¿no? A eso habría, perdón, diferencial de x, ¿no? Ahí. Eso habría llegado, ¿no? Hasta este punto. La esperanza de y, ¿no? Una esperanza en el fondo es un número, ¿no? Porque la esperanza hace que evaluemos los resultados, los recorridos, y finalmente lo que tengamos es un número, ¿no? Pues acá la esperanza de y la tienen que ver como una constante. Si es una constante, ¿no? Esta esperanza sale fuera del integral, ¿no? Sale fuera del integral, ¿no? Es una constante cualquiera, la podemos botar del integral. Si ese fuera el caso, la pregunta que queda es, ¿a qué será igual lo que ha quedado dentro del integral? La integral en el recorrido de x por la función de densidad de x. La esperanza de X. ¿No? Y esa sería finalmente la esperanza de x, ¿no? Por las propiedades. Esperanza de x por la esperanza de y, ¿no? Y ahí ya estaría demostrado, ¿no? Eso sería más que suficiente. Y acá lo importante es que hemos verificado que en presencia de independencia, solo en presencia de independencia puedo hacer esto, ¿no? Puedo como que partir esta esperanza, digamos, ¿no? La esperanza de x por la esperanza de y. Si no fueran independientes, no es posible hacer eso, no es posible hacer eso. Si no fueran independientes, no es posible hacer eso, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esta identidad es cierta solo en presencia de independencia, no en otro caso, ¿no? No en otro caso. Y ya terminando esto, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Como resultado de esto, ¿no? Como resultado de lo anterior, si x, y son independientes, si x y y son independientes, ahí vamos a recordar lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? La definición de la covarianza era esta, ¿no? Si x y y son independientes, la covarianza la puedo escribir ahora, la esperanza de x y y, esa esperanza la voy a partir por el principio de que y x son independientes. Esperanza de x, y menos la esperanza de x por la esperanza de y, ¿no? Y eso, dado que son términos exactamente iguales, ¿no? Es cero, ¿no? Ahí podríamos concluir, ¿no? Si dos variables son independientes, la covarianza, ¿no? La covarianza y la correlación, ¿no? Y la correlación son iguales a cero. Son iguales a cero. Son iguales a cero. El inverso, ¿no? El inverso de esta afirmación, ¿no? de esta afirmación, no necesariamente es cierta, ¿no? Podemos decir que si tenemos una distribución conjunta que son independientes, podemos concluir que su covarianza y su correlación van a ser iguales a cero, ¿no? Ahora, el inverso de eso no es necesariamente cierto, ¿no? En el sentido de que si tengo covarianzas y correlaciones iguales a cero, no significa que las variables sean independientes, ¿no? Por ahí es un tema de un arreglo matemático más que una propiedad de independencia, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos, ¿no?
Es como la ida de funciones independientes a que la correlación es y la covarianza es cero, esa se cumple, pero la vuelta no es cierto, digamos, ¿no? Es como cuando veían sus clases de álgebra, ¿no? Solamente hemos probado una vía, que es la que sí se comprueba, pero la otra no necesariamente ocurre, ¿no? Puede dar una luz de que sea la correlación a cero, de que sean independientes, pero estadísticamente no podemos afirmar eso, ¿no? Porque puede deberse a otras circunstancias, otras características propias de los datos. Ya. A ver, dentro de esta misma idea, creo que ya hemos cubierto todo. Sí, tal vez. Bueno, sí, de todas formas lo demás está quedando como ejercicio. Y sí, con esto concluiríamos este capítulo de las distribuciones conjuntas. No sé si hasta ahí tiene alguien algún comentario, alguna pregunta. Antes de pasarnos al siguiente tema. No. Entonces, pasemos al siguiente tema. Pasemos al siguiente tema, que es nuestro tema 2. A ver, déjenme preparar esto. Ya, pasemos a nuestro siguiente tema, que está muy vinculado a lo que acabamos de ver. Ya está muy vinculado a lo que acabamos de ver. Nuestro tema 2, ¿no? Nuestro tema número 2, que son las distribuciones muestrales, ¿no? Distribuciones muestrales. Y lo de las distribuciones muestrales, este tema es en realidad el puente, ¿no? El puente entre probabilidad, ¿no? Entre todo lo que hemos visto en probabilidad y lo que vamos a entender por estadística, ¿no? Es como un puente ahí. La probabilidad está bien, finalmente es un número basado en experimentos aleatorios, del cual se obtiene una variable aleatoria y esta puede tener su función y tiene todas sus propiedades, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Esa es básicamente toda la parte vinculada al concepto de probabilidad. Pero cuando ya empezamos a hablar de distribuciones muestrales, estamos casi entrando a un concepto de generalizar estas variables aleatorias, ¿no? Ya no vamos a trabajar con una, con dos, vamos a trabajar con muchas variables aleatorias. Y vamos a tratar de estudiar esas variables aleatorias en cuanto a sus posibles combinaciones basadas en muestras, ¿no? Por esas distribuciones muestrales. Y por eso es un cambio de que ya no nos vamos a enfocar tanto en la forma de la distribución necesariamente, sino en la información que nos da para un determinado análisis, ¿no? Entonces aquí podríamos introducir justamente, ¿no? Que esta parte está más relacionada, ¿no? A partir de este tema, bueno, voy a poner acá, perdón. A partir de este tema, la estadística, ¿no? La estadística está vinculada con la inferencia, sobre los parámetros de la información. A partir de este tema, la estadística está vinculada con la inferencia sobre los parámetros de la información.
Aquí hay varios conceptos nuevos que están entrando. El primero obviamente es esto de parámetros. Vamos a comentarlo más tarde. El otro concepto está inferencia entrando ahí, ¿no? Inferencia y parámetros. De la información slash datos, digamos, ¿no? Ahí hay una discusión de que información es distinto a datos. Todavía no estamos entrando a esa conceptualización para la estadística, ¿no? Pero ya pensaremos que finalmente estamos orientados a conocer a una población en general, y de esa población queremos nosotros conocer algo, ¿no? Queremos conocer algo aparte de esa población. Y ahí están entrando estos dos conceptos de inferencia y parámetros, ¿no? Que los vamos a ir definiendo hacia adelante. Vamos ingresando a un primer punto dentro de este capítulo 2, que es el tema de muestras y población, ¿no? Muestras y población. Muestras y población. Muestras y población. Lo de población puede estar muy vinculado a varios conceptos. Nuestra definición más sencilla, voy a ponerla acá como una definición. Una población es una colección de objetos, ¿no? Una población es una colección de objetos, simplemente, ¿no? Una población es una colección de objetos. O algo más que podríamos profundizar ahí es que estos objetos tienen, ¿no? Tienen variables, digamos, ¿no? Tienen variables. Nosotros podríamos decir o podríamos definir que tenemos un universo de interés o nuestra población, ¿no? Lo vamos a llamar U. Voy a poner acá sea nuestra población denominada por U. Y esta población puede tener individuos, ¿no? Puede tener el individuo 1, puede tener el individuo 2, y así hasta, bueno, puede tener ahí el individuo iésimo. Y en varios casos, ¿no? En varios casos esta población puede ser, voy a poner acá que podríamos tener distintas poblaciones, ¿no? Y ahí es importante hacer la distinción, ¿no? Sea nuestra población U, esta población puede ser finita o infinita. Pues esta población puede ser finita o infinita. En estadística, típicamente a las poblaciones finitas, ¿no? Las poblaciones finitas se las denota que van hasta n mayúscula, digamos, ¿no? La n mayúscula se utiliza para denotar el tamaño de la población, ¿no? Cuando es finita. Y en el otro caso tenemos una población infinita donde la cantidad de elementos es pues infinita, ¿no? Tiene muchos elementos. Algo que estamos mencionando ya. Lo otro que hay que igual recalcar de acá es la particularidad de estos elementos, ¿no? Hemos dicho que cada elemento de U tiene variables, ¿no? Tiene variables o características asociadas. Vamos a decir que el individuo iésimo, por ejemplo, ¿no? El individuo iésimo puede tener dentro de su definición como tal diferentes variables, ¿no? Diferentes variables. Puede ser
la variable del individuo y la variable 1, por ejemplo, ¿no? La primera variable del individuo 1, del individuo y, perdón, ¿no? La segunda variable del individuo 2, bueno, la segunda variable del individuo y, ¿no? Después, punto, punto, punto. Y podemos pensar igual que hay una cantidad infinita de características de este individuo y, digamos, ¿no? Podemos pensar hasta tal vez una variable P, digamos, ¿no? P variables que tiene un mismo objeto o un mismo individuo, ¿no? Estas X son características asociadas de estos individuos, ¿no? Son características asociadas de estos individuos, estas X. Estas características normalmente dependen de la población en la que nosotros, de la población que nosotros estemos estudiando, ¿no? Estas X, a ver, déjenme ver, porque no se está mostrando ahí, ¿no? Estas X finalmente son variables, ¿no? Finalmente son variables. Y cada una de ellas, ¿no? La X1, la X2 hasta la XP, tienen sus propias características en cuanto a su definición, su construcción y su forma. Nosotros en Estadística 1 hemos aprendido a ver a una de ellas, ¿no? En el anterior capítulo hemos tratado de entender al menos a dos de ellas de forma conjunta, digamos, ¿no? De forma simultánea. Acá estamos diciendo que estas X pueden ser muchas, pueden ser P's, ¿no? Px, ¿no? P variables, perdón. Igual, ¿no? Si retornamos casi a la definición de estadística descriptiva que se ve en Estadística 1, estas X podrían ser números, podrían ser letras, podrían ser características, ¿no? Si este individuo es un estudiante de la materia, la variable X1 podría ser si es hombre o es mujer, la X2 su edad, la X3 por decir, no sé, el año de nacimiento, la X4 su número de celular, y así sucesivamente podríamos tener un montón de diferentes características, ¿no? De diferentes características. Ahora, otra característica interesante acá es que nosotros podemos ver al individuo Y, pero también podríamos ver a un individuo J, ¿no? A un individuo J. A un individuo J. Voy a poner ahí, que tiene sus propias características, ¿no? Sus propias características. Sus propias características. El individuo Y tiene sus propias X1, X2, XP. El individuo J tiene sus propias variables X1, X2, XP, que probablemente sean, no sé, la misma tipología, sexo o edad, pero el valor probablemente puede cambiar o no, no sabemos. Y cuando coleccionamos varios de estos individuos, el I, el J, el K, digamos, todos los individuos que estén ahí, podemos tratar de capturar un poco la esencia de esto, ¿no? De la variable X1, de la variable X2, pero al mismo tiempo, cada una de estas X, Y que tiene este individuo, ¿no? Que tiene el individuo Y o que tiene el individuo J, no siempre es estático, ¿no? No siempre es estático en el tiempo, ¿no? Hay muchas veces, por ejemplo, incluso el tiempo puede introducirse como una dimensión más dentro de estos vectores, ¿no? Yo tengo al individuo Yésimo en sus variables medidos el 1 de marzo, digamos, ¿no? Nada garantiza que este vector de características del individuo Y al día de mañana, 2 de marzo, sea distinto, ¿no? Entonces, igual hay un comportamiento asociado al tiempo que hace que estas variables X se muevan, ¿no? O cambien, ¿no? Eso en cuanto un poco a mencionar algo de la población, que es una definición un poco necesaria de hacer. Y vámonos ya a la siguiente definición, que es un poco la más relevante, que sería esta de la muestra, ¿no? Otra definición que vendría a corresponder con lo que es la muestra. ¿Y cómo vamos a entender nosotros una muestra? Vamos a empezar a definir una muestra, ¿no? Una muestra es un subconjunto, ¿no? Una muestra es un
subconjunto de U, ¿no? Una muestra para nosotros simplemente va a ser un subconjunto de U, ¿no? Por el momento esa va a ser nuestra definición de lo que es una muestra, en el término más sencillo, ¿no? No estamos mencionando nada respecto a la característica de cómo esta muestra tiene que ser seleccionada, ¿no? Una muestra en cualquier concepto es simplemente eso, ¿no? Es un subconjunto de un universo, ¿no? Es un subconjunto de un universo. Normalmente, acá voy a poner, ¿no? Normalmente una muestra tiene un tamaño n, ¿ya? Normalmente una muestra tiene un tamaño n pequeñas, ¿no? Vamos a denominar el tamaño de la muestra de forma n, ¿no? Como el tamaño de la muestra simplemente. Una muestra tiene un tamaño n. A veces, ¿no? A veces yo podríamos definir, ¿no? Acá, ¿no? El mecanismo para obtener la muestra de U, ¿no? El mecanismo para obtener la muestra de U puede ser con reposición, ¿no? Puede ser con reposición y puede ser sin reposición. Un poco retomando sus clases de combinatoria, ¿no? Puede ser con reposición o sin reposición. Sin reposición. Hay un universo, ¿no? Hay un universo U. De este se obtiene una muestra, ¿no? De este se obtiene una muestra. La forma para obtener esa muestra, ¿no? El mecanismo para obtener la muestra de U, estamos diciendo que podría ser con reposición o podría ser sin reposición. Que son cosas distintas, ¿no? Con reposición significa que una vez seleccionada la muestra, un individuo de la muestra, yo lo anoto y vuelve a la bolsa, digamos, ¿no? Puedes volver a ser seleccionado, ¿no? En un escenario, digamos, en el curso, ¿no? Yo tengo ahorita en el curso 52 participantes. Si yo quiero tomar una muestra con reposición de 10 estudiantes, con reposición, en algún escenario, un solo estudiante podría salir las 10 veces, digamos, ¿no? Eso es una muestra posible. Dado que es con reposición, por decir, su compañero Abraham Justo, digamos, ¿no? La primera vez sale Abraham Justo, vuelve su bolillo a la bolsa, saca otra muestra, otra vez Abraham Justo, otra vez, ¿no? Los 10 elementos que pertenecen a la muestra podrían no ser ocupados por el mismo individuo, ¿no? Esa es una posibilidad en el caso del muestreo con reposición. Y el muestreo sin reposición lo que nos dice es que cada uno de ustedes, digamos, si saco 10 de 52, me garantiza que los 10 necesariamente siempre van a ser distintos, ¿no? Porque yo saco el primer elemento, lo aparto, saco el segundo elemento, lo aparto, hasta obtener los 10 elementos, ¿no? Esa es un poco la idea del mecanismo sin reposición, ¿no? Acá podríamos poner en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso, podemos anotar de la siguiente manera, ¿no? Podemos anotar esto de la siguiente forma. Sea S, ¿no? Sea S la muestra, ¿no? Sea S la muestra. ¿Qué estamos diciendo de esta muestra? Esta S simplemente en el fondo es un subconjunto del universo. Es un subconjunto del universo. Que tiene sus propios elementos, ¿no? Que tiene sus propios elementos. Tiene su elemento 1, digamos, para hacer diferencia con que este
no es el mismo de arriba, ¿no? Este U1 de acá no es el mismo que este U1 de acá. No, no es el mismo, ¿no? Son distintos elementos. Tal vez incluso en otros textos lo esquematizan así, ¿no? 1 asterisco le voy a poner. U2 asterisco hasta L hasta punto, 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 el individuo enésimo, n pequeño, asterisco, sea S una muestra, ¿no? Sea S una muestra. Esta muestra está conformada por los elementos que han sido seleccionados de la población. El U1 asterisco, el U2 asterisco, hasta el UN asterisco. Nótese, ¿no? Ahí podemos poner, note que los elementos, ¿no? Los elementos U1 y U1 asterisco no necesariamente son los mismos, ¿no? En el fondo, este es el primer elemento en la muestra. No significa que coincida con este elemento exacto, ¿no? No necesariamente son los mismos. A veces, capaz, por algún tema son los mismos, pero es muy raro que eso ocurra, ¿no? Los elementos no son los mismos. Sea es una muestra, ya tenemos ahí un poco la idea de lo que es una muestra, ¿no? Hasta ahí ya tenemos un poco la idea de lo que es la muestra, el tamaño. Ahora, acá hay algo muy, muy importante, ¿no? Que el conjunto S, ¿no? Voy a poner ahí el conjunto S, o el subconjunto S, el subconjunto S, ¿no? Ese subconjunto S no es único, ¿no? No es único. Y en realidad existen el subconjunto S no es único y en realidad existen muchas muestras posibles según el contexto, ¿no? Según el contexto. No es único y en realidad existen muchas muestras posibles según el contexto. Contexto, esto depende del tamaño de n grande, coma, el tamaño de n pequeña. Ese es un determinante para hacer variar la cantidad de muestras posibles que puedan existir. Otra característica podría ser del esquema de selección, ¿no? Del mecanismo, ¿no? Del mecanismo. Ya sea sin reposición, ¿no? Sin reposición o con reposición, ¿no? O sea, con reposición o sin reposición. Eso es inicialmente lo que estamos planteando un poco, ¿no? Al entrar en esta idea de las muestras. Ya hemos definido la población, estamos intentando definir lo que es una muestra, pero en el concepto que está detrás de la estadística de una muestra, ¿no? Ya, hasta ahí creo que estamos bien. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta este punto. Nadie, todo claro.
A ver, como un ejercicio hasta este punto. Como un ejercicio hasta este punto. Un ejercicio. Para entender un poco esto, ¿no? Sea la población, no sea la población. Sea la población para no hacer mucho, de 10, hasta 10 es harto. Vamos a poner 2 ejercicios mejor para que se note esta diferencia. Ejercicios. Sea la población U, digamos, ¿no? Tenemos una población U compuesta con los siguientes elementos. A, B, C, D, E, F. Ya, 6 elementos, ¿no? Sea la población U, ¿no? Se define, ¿no? Se define una muestra de n igual a 3, digamos, ¿no? Se define una muestra de n igual a 3. Escriba, ¿no? Escriba todas las combinaciones posibles, todas las muestras posibles, según los mecanismos, según los mecanismos de reposición, ¿no? Según ambos mecanismos de reposición. Con y sin reposición, ¿no? Básicamente eso. 2, ¿no? En una población de... Pensaremos una población relativamente chiquita, la del curso, digamos, ¿no? En una población de 52 estudiantes. Bueno, en realidad son casi 90 estudiantes. Voy a poner en una población de 90 estudiantes. Si se define una muestra de 10 estudiantes. Si se define una muestra de 10 estudiantes, según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras posibles se pueden armar, ¿no? ¿Cuántas muestras se pueden armar? En una población de 90 estudiantes, si se define una muestra de 10 estudiantes, según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar? A ver, les dejo ahí avanzando con los 2 ejercicios unos 5 minutos hasta las 3:10. Y en lo que va de eso, vayan viendo cómo se podría responder alguna de las 2, y si no, lo hacemos conmigo. Y después ya vamos a poder pasar unas cuantas definiciones más y estaríamos casi listos para entrar al siguiente concepto, que está vinculado a vamos a llamarle parámetros y estimadores, ¿no? Lo que son los parámetros y estimadores. Parámetros, estadística y estimadores. Ya, mejor ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo deberíamos responder el primero? Vamos a hacer solución. Sea la población U que tiene esos 6 elementos, ¿no? La letra A, B, C, D, F, ¿no? Sería una muestra de 3. Escribe todas las muestras posibles según ambos mecanismos de reposición, ¿no? Según ambos mecanismos de reposición, bueno, o de selección, ¿no? El primer mecanismo podría ser sin reposición, ¿no? Es medio uno de los más sencillos. Y el siguiente mecanismo debería ser el mecanismo con reposición. Con reposición. A ver, ahí están escribiendo sus compañeros. Denme un momentito para ver el chat. Ya. Está bien. Ahí Miguel Quispe nos dice que en el primer caso, deberían ser ¿cuántos casos? ¿Cuántas muestras posibles puedo armar de las muestras sin reposición? Miguel dice 6 tomadas de 3, ¿no? ¿Cuánto es eso? 20. ¿20? ¿Sí? Ya. ¿Y con reposición cuántas? 56. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Está bien? 6 tomadas de 3 es 20. A ver, que revisen alguien más por ahí. Sí, es 20, licenciado. Ya, súper. Entonces, nosotros, ¿qué dice? ¿Cuántas muestras probables hay, no? Escriban todas las muestras posibles. ¿Cuáles serían todas las muestras posibles para el primer caso? A, B, C es una muestra posible, ¿no ven? Esta podría ser la S1, ¿no? La primera muestra posible sería el conjunto de estas primeras 3, por decir, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Este es un caso. El segundo caso podría ser, ¿no? La segunda muestra posible podría ser la A, B, D, ¿no? Esa es otra muestra posible, ¿no? Otro conjunto posible de muestra. Noten que es una población relativamente chiquita, ¿no? Son 6 individuos y quiero tomar una muestra de 3. Las muestras posibles, una muestra posible es ABC, otra muestra posible es ABD. Y como estas tengo ¿cuántas muestras posibles? Para este primer caso. Tengo 20 muestras posibles, ¿no? Pensaremos en la 20ª muestra posible. Voy a aquí imaginar que hemos escrito todas. Vamos a imaginarnos que hemos escrito acá todas las muestras posibles. Y la última muestra posible, la muestra S20, debería ser la colección de ¿quién? De, digamos, la letra D, la letra E y la letra F, ¿no? Ahí tendríamos las 20 muestras posibles. Si ustedes notan acá, las muestras, ¿no? Las muestras, que yo simplemente haya fijado un número, en este caso sin reposición igual a 3, ¿qué está generando eso? Muestras posibles. ¿Cuántas muestras posibles? 20 muestras posibles, ¿no? 20 muestras posibles, 20 maneras distintas para tener grupos distintos de individuos, ¿no? 20 maneras distintas. Cada una de estas 20 muestras, en el fondo son 20 muestras posibles, ¿no? Cuando uno hace una selección para obtener una muestra, en realidad solamente mira a una de estas 20 que están ahí, digamos, ¿no? Cuando hace una selección uno, solamente ve a unas cuantas, ¿no? Ve a una sola de todas las posibles muestras que hay. Las distribuciones muestrales, esta materia, este tema en particular, está orientada a dar el soporte estadístico para tratar de estudiar
un fenómeno en base a todas las muestras posibles que hay, ¿no? Vamos a tratar de ver las propiedades de todas las muestras posibles que hay, para que cuando en la práctica solamente tenemos acceso a una de estas muestras, solamente a una de estas muestras. Entonces, para que cuando en la práctica, teniendo la información de esa sola muestra y teniendo una noción de cómo se puede comportar su distribución muestral, podamos sacar la información a esa muestra, a esa única muestra. Ese es un poco el fondo de este tema, ¿no? Ese es un poco el fondo de este tema. A partir de una muestra, de una sola muestra, que es la que nosotros vamos a trabajar en la vida real, digamos, solamente tenemos una muestra, podamos, conociendo toda la teoría que hay detrás de la distribución posible de esa muestra, sacar algunas estadísticas interesantes. Ya. En este caso, sin reposición tenemos 20 y con reposición tenemos 56. Sí, son 56, a ver, varios han coincidido. Ya. En este caso podríamos pensar que, ¿no? Igual tenemos las distintas muestras posibles. La primera debería ser la más extraña, digamos, ¿no? Es la AAA, digamos, ¿no? Es la AAA, ¿no? Si es sin reposición, esta debería poner 6. Ya, seguros que son 56, les vuelvo a preguntar. Seis elevado al cubo no sería 216, tal vez, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, el orden no importa, digamos, ¿no? Esa es otra cosa igual que habría que tomarlo acá, digamos, ¿no? Ya, está bien. Si el orden no importa, entonces vamos a irnos al 56, ¿no? Esta es una muestra posible. Otra muestra posible podría ser una S2, que podría ser, digamos, el A, B, ¿no? Y ahorita confirmamos eso del 56. Con el siguiente se va a quedar más claro. Punto, hasta, digamos, la S de 56. La última muestra. Podríamos pensar que es el otro extremo, ¿no? El F, ¿no? Las tres Fs. ¿No? Las 56 muestras posibles, ¿no? Que a partir de un conjunto chiquito estamos obteniendo 56 conjuntos distintos a partir de eso, de 3, digamos, ¿no? Ya. Vámonos al segundo ejercicio que dice, en una población de 90 estudiantes, si se define una muestra de 10 estudiantes según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se puede armar? ¿No? Esto es muy parecido, solo que ya pensar en el conjunto capaz que es muy más complicado. ¿Cuántas muestras posibles se pueden armar en este escenario sin reposición, ¿no? Sin reposición. ¿Y cuántas con reposición? Acá esto ya no tiene sentido. Y con reposición. Bueno, un minuto tal vez ahí para que vayan viendo cuál es la respuesta para ambos casos.
¿Alguien tiene el número para el primer caso y el segundo? Sin reposición y con reposición. Ya, y William Rodrigo tiene una aproximación. Ya, ahí Gisela nos plantea un número igual de grande y con reposición y sin reposición también, ¿no? Ya, a ver, veremos, ¿no? En ambos casos son números muy grandes, ¿no? En el primer caso debería ser una combinación, voy a usar esta función, de 90 tomados de 10, ¿no? 90 tomados de 10, finalmente ese es el resultado. Ah, no, perdón, estoy yendo por otro lado. Chus. De 90 tomados de 10. Que creo que es el número que la mayoría ha encontrado, ¿no? Veremos si nos deja mostrar el R en todo su... Perdón. A ver, déjenme ver si puedo mostrarlo en toda su extensión este número. Voy a consultar el de este que no recuerdo. Aquí está. Es este. Ahí está. El número en toda su extensión es este, ¿no? Con reposición. Mire, perdón, sin reposición. Hasta acá se habrán dado cuenta que sin reposición, ¿no? Sin reposición, la cantidad de muestras a obtener se obtiene, ¿no? Las muestras posibles, las muestras, voy a poner si quieren el tamaño de ese, ¿no? El número de, poner más, muestras posibles, digamos, ¿no? Las muestras posibles finalmente en este caso se encuentran con una combinatoria, digamos, ¿no? Con una combinatoria de n tomadas de n, ¿no? De n tomadas de n. Perdón, esto lo voy a sacar para que no nos molesten, no nos distraiga. Ya. Muestras posibles sin reposición es finalmente n tomadas de n. Pregunta, con reposición, ¿cuál es el cambio? ¿Qué arreglos tenemos
para las muestras posibles, sin reposición. Veremos si nos deja nuestra función. Ya no, esto está exclusivamente para muestras con reposición ya. Ya, con repetición, ¿cuál es la fórmula? Con repetición sin importar el orden. ¿Quién recuerda? N más N menos 1. Ya. No. Ya, se le dice N más N menos 1. ¿Será? Era igual a una combinatoria, era una permutación, un arreglo. Ya, Luis Fernando nos dice que es n más r menos 1 factorial sobre r factorial de n menos 1. Ya estamos en complicaciones ahí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Cómo obtenemos las muestras posibles con reposición? Tomadas de R, ya. R, ¿qué vendría a ser? ¿El tamaño de muestra? No, sí. En el de Luis Fernando la R me raya. ¿Qué es? Ya. Tamaño de la muestra. Ya. A ver, en estadística, ¿no? En estadística, en realidad, el muestreo con reposición, ¿no? Lo que nos dice es que en la primera celda, ¿no? En la primera celda puede entrar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. En la segunda celda, igual, puede entrar cualquier cosa. En la tercera celda también puede entrar cualquier cosa, ¿no? Y así en las 10 celdas destinadas a esto, ¿no? En las 10 celdas destinadas a esto. Para el muestreo sin reposición, ¿no? Para el muestreo sin reposición,
En general la fórmula es n elevado a n, ¿no? N elevado a n. Es la fórmula general para las muestras posibles en un espacio de selección sin reposición, ¿no? Esto en el sentido de que, acá lo voy a cambiar el 56, ¿no? Formalmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros, no? Tenemos el espacio para 3 elementos, ¿no? Para 3 elementos. Aquí va a venir muestra, aquí va a venir muestra y aquí va a venir muestra. Si es sin reposición, acá ¿cuántas pueden venir en este ejercicio de las letras? En este espacio pueden venir 6 elementos. El A, B, C, D, E. En esta otra pueden venir los mismos 6 elementos, ¿no? Los mismos 6 elementos. Y en esta otra parte igual podrían venir los otros mismos 6 elementos, ¿no? Por el principio de multiplicación, este sería 6 por 6 por 6, ¿no? Que sería 6 elevado al cubo, ¿no? 6 elevado al cubo. Lo que nos da por resultado, ¿no? 6 elevado al cubo es ¿cuánto? ¿No? 6 elevado al cubo es 216. En realidad en este escenario tenemos 216 muestras posibles, ¿no? Muestras posibles. Y este es el caso extremo, digamos, ¿no? Son 216 pues, muestras posibles. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción, ¿no? Porque al final son estas 216, al final cada una de estas muestras va a conformar algo muy similar a lo que nosotros veíamos en estadística 1, que era el espacio muestral, ¿no? Tengo un espacio muestral de 216 muestras. Y cada una de estas muestras posibles, según el esquema que nosotros elijamos, en este caso, digamos, sin reposición y todos valen lo mismo, cada una de estas muestras posibles podría tener una probabilidad de pertenecer, ¿no? Cada una de estas muestras tiene su propia probabilidad de salir en la muestra. Que en este caso la S1, la S2 o la S56, que ya no sería S56, sería nuestra S216, tendrían 1 sobre 216 de probabilidad de salir. 1 sobre 216 de probabilidad de salir, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? En este caso de los estudiantes, debería ser 90 elevado a 10, ¿no? 90 elevado a 10. Tengo 90 estudiantes que tienen que ocupar cada uno de esos 10 espacios posibles, ¿no? 90 elevado a 10 es este número, ¿no? Lo pondremos este 90 a 10 para verlo en toda su extensión. 90 elevado a 10, que es este número, ¿no? Esta es la cantidad de muestras posibles en este escenario de seleccionar 10 estudiantes y con reposición, ¿no? Y sin reposición. Ya. Entonces ya tenemos ahí fórmulas para esas dos, ¿no? Para esos dos escenarios. Ahora, es una población, se dan cuenta, muy pequeña, ¿no? 90 estudiantes con 10 estudiantes de selección. Realmente es una población muy pequeña. Imagínense poblaciones mucho más grandes, ¿no? Un país, digamos, de 11 millones donde las encuestadoras, recuerden, ¿no? Sacan muestras de 1000, 2000 personas, ¿no? Hay harta susceptibilidad con esto de que las encuestas están bien hechas o no. Pero imagínense en ese contexto, digamos, ¿no? Ya, para ser todavía cautelosos, pensaremos en 7 millones de votantes, ¿no? 7 millones de votantes. 7 millones de votantes en un esquema sin reposición, 7 millones de votantes, ¿no? 7 millones de votantes. Las encuestas, la más grande que he hecho, por ejemplo, el año pasado, la UMSA era con una muestra de 14.000 personas, ¿no? 7 millones de personas, una muestra de 14.000. ¿Cuántas muestras posibles habían? Ya, el ERE ya no puede calcular, me dice que este es un número muy, muy grande, ¿no? Es muy grande.
me sale un infinito ahí, ¿no? Que debe ser un número absurdamente grande, ¿no? Eh, Ahora, lo que está detrás de esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es el comportamiento de todas estas muestras posibles. A ver, voy a bajarle, digamos, aquí abajo a 2 millones pensando en el Departamento de La Paz y tal vez una muestra de 1000, digamos, una muestra de 1000. 2 millones y una muestra de 1000. Sigue siendo grande, ¿no? Vámonos a 1 millón, ya, infinito. Ya, vámonos a 10.000 tomadas de 1000. 10.000 tomadas de 100. Ya, ahí, digamos, ¿no? Todavía el computador nos puede decir cuántas muestras se pueden armar de 10.000 tomadas de 100. Imagínense una población de 10.000 personas, de las cuales quiero tomar 100 individuos de muestra. La cantidad de muestras posibles en ese escenario es un número con 241 dígitos, ¿no? Tengo un número con 241 dígitos posibles de muestras probables, ¿no? Lo que la estadística va a dar es un soporte para entender cómo se comportan este número de 241 números, digamos, de muestras probables. O en este caso, ¿no? Este número de acá que vendría a ser, ¿qué? A ver, 900... Ya, que hasta aquí tenemos millones, hasta aquí tenemos... Ya, es un número muy grande, ¿no? Ya, digamos, pensando en este escenario de la población de 90 estudiantes y una muestra de 10, igual, digamos, la estadística nos va a dar una idea de cómo se distribuyen esta cantidad de muestra, qué propiedades tiene, para que a partir de una sola muestra de ellas, ¿no? Podamos decir algo de la población, ¿no? Podamos decir algo de la población. Y eso es un arte muchas veces, porque hay que entender bien todo el proceso en el que se obtiene la muestra, ¿no? Cuán bien se cumplen algunas reglas que tienen que establecerse para que esto sea cierto. Y lo segundo es empezar a identificar lo que nos interesa de esta muestra, ¿no? Lo que nos interesa de esta muestra. Y ahí voy a volver, antes de seguir a estos conceptos de ahí, un poco entrando a una idea, ¿no? De la muestra y las variables, ¿no? La muestra y las variables, ¿no? La muestra y las variables. A ver, pensaremos en las muestras posibles, ¿no? Pensaremos en las muestras posibles, que le hemos llamado S, ¿no? En las muestras posibles S, ¿no? Que teníamos ahí S1, S2, hasta, en este pequeño ejemplito teníamos hasta un S20, ¿no? Hasta un S20. En las muestras posibles S, podemos juntar esta información, podemos juntar las muestras posibles, ¿no? Las muestras posibles en un esquema matricial, ¿ya? Vamos a tratar de ponerlo en un esquema matricial. Este conjunto S, digamos, yo lo voy a tratar de ver como una especie de matriz, ¿no? Recuerden que cada S tiene sus posibles muestras, ¿no? Tiene sus posibles muestras. Vamos a ver si me funciona esto. Vamos a tratarlo de ver como una muestra, como una matriz, perdón. Con sus distintos elementos, digamos, ¿no? El primer elemento de la primera muestra, digamos, que sería más o menos el primer elemento de la primera muestra, que sería algo así. No sé si me va a fallar, no me está funcionando la forma matricial. A ver, si a veces no funcionan algunas funciones para esto, lo podemos ver de otro esquema. Ya, a ver, déjenme pensar para esquematizar esto. Ya. A ver, imaginemos, ¿no? Imaginemos a la primera variable de interés, ¿no? Imaginemos a la primera variable de interés. Nuestra primera variable de interés, en este caso, era la
la variable x1, ¿no? Vean, nuestra primera variable de interés, x1. ¿No? Si recuerdan acá, en nuestra concepción de la población, cada individuo tenía asignado variables, una x1, una x2, hasta una xp, ¿no? Edad, sexo, estatura, lo que sea, ¿no? Pues tenía sus variables. Pensaremos en la primera columna o en esta primera variable, en esta x1, ¿no? Esta primera x1. ¿No? Imaginemos la primera variable x1. Para el universo, este vector, ¿no? esta variable, ¿no? Esta variable tiene los elementos. Esta variable x1, pensaremos esta variable x1, cuando estamos hablando del universo, ¿qué es lo que tiene? Cuando estamos hablando del universo, esta variable tiene la observación para el individuo 1 de la variable 1. Eso es lo que tiene como primer elemento. Su segundo elemento va a ser la observación de la variable x1 para el individuo 2. x11, x21, una x31, ¿hasta dónde? Hasta la observación de la variable para el individuo n grande, de la variable 1. Si pensamos en la forma de esta variable, de esta una sola variable, tiene estos elementos, x11, x21, x31, ¿no? Es la medición, digamos, de la edad para el individuo 1, la edad para el individuo 2, la edad para el individuo 3, la edad para el individuo 4, y así hasta el individuo enésimo, ¿no? Es como si yo ahora, en el curso, a los 48 que están conectados ahora, les empiezo a preguntar sus edades, ¿no? Esa es un poco la idea. Que a ustedes les empiezo a preguntar sus edades y voy anotando, ¿no? Posición a posición, posición a posición. Posición a posición. Esa es un poco la idea en este punto. Algo que va a ser muy distinto, ¿no? La primera variable. Ahora, imaginemos que observamos al mismo vector, ¿no? Al mismo vector AX1 para la muestra, ¿no? Para la muestra. ¿Qué estamos diciendo acá? Que quiero ver a esta misma x1, pero la muestra, ¿no? Para n pequeña, si quieren, ¿no? Para n pequeña. Y a todas estas x le voy a poner un asterisco. Porque hay algo que tenemos que notar acá, y aquí está justamente el espíritu de todo el capítulo. Conceptualicemos ahora que yo puedo obtener una muestra, ¿no? Que yo puedo obtener una muestra de n, ¿no? De tamaño n pequeñas. Cambia completamente lo que significaba el vector x1. El vector x1 para el universo era un vector con elementos completamente conocidos y determinísticos, digamos, ¿no? Si yo les empiezo a preguntar acá, el x1, su edad, digamos, ¿no? El x1 fuera la variable edad, y yo veo por orden alfabético cómo está el curso acá. El x11 sería la edad de Abraham Justo, el x21 sería la edad de Dalit Osmar, digamos, el x31 sería la edad de Álvaro Ernesto, ¿no? Y el xn1 sería la última edad del último estudiante en la lista, de Yulisa Ángela, digamos, ¿no? Tendría la información de cada uno de estos. ¿Ya? Eso es determinístico completamente porque tengo la población y tengo sus edades. Cuando cambiamos el switch, digamos, y nos vamos a las muestras, ¿no? Esto cambia totalmente, ¿no? Esto cambia totalmente porque acá tengo el x1, el mismo vector, pues este es un vector aleatorio, ya no es un vector determinístico. Este ya es un vector aleatorio. Y es un vector aleatorio por una sencilla razón. Porque cada uno de los elementos que tiene dentro son aleatorios.
son aleatorios. ¿Quién será el elemento x11 asterisco? ¿No? ¿Quién será el elemento x11 asterisco? Ya no es Abraham, ¿no? Porque no es el primer elemento en la muestra. ¿Quién será el elemento x11 asterisco? Esta posición tiene el comportamiento de ser aleatorio. No sabemos quién va a ser. El x21 igual es aleatorio, no sabemos quién va a ser. Esta x1 asterisco tiene su propio espacio muestral con sus propias posibilidades, el x21 también con sus propias posibilidades, ¿no? Con sus propias posibilidades. Entonces, cada uno de estos elementos, digamos, ¿quién podría ocupar este espacio? El x11 asterisco. ¿Quién podría ocupar el x11 asterisco? La edad de quién podría ocupar este x11 asterisco. Como es una muestra, esta podría provenir y podría ser cualquiera de los estudiantes que están ahora acá, digamos, ¿no? Dentro de los 48 estudiantes, cualquiera de ustedes podría ocupar este espacio, ¿no? Porque en todas las muestras posibles, ¿no? En las distintas muestras posibles, si quieren, imagínense en este escenario sin reposición de 10 estudiantes seleccionados de 90, el primer espacio, este primer espacio, puede ser ocupado por cualquiera de estos 90 estudiantes, ¿no? Por cualquiera de esos 90 estudiantes, el primer espacio. El segundo espacio puede ser ocupado por cualquiera de ellos menos el que ha ocupado el primero, ¿no? Y así sucesivamente con todos los casos. Entonces, acá está justamente el comportamiento que casa con todo lo que hemos visto en estadística 1. Esta es una variable aleatoria. Al momento de incorporarla dentro de una muestra, este espacio de acá ya es una variable aleatoria. Porque este puede provenir de cualquiera de los que están en la población, ¿no? Este espacio puede ser llenado por cualquiera de los que están en esta población, según el esquema de selección que yo utilice. Este segundo también y este tercero también, ¿no? Esto hace que sea una variable aleatoria esta sea otra variable aleatoria, esta sea otra variable aleatoria. Y en el fondo, yo estoy estudiando al vector x1 para estudiar un vector aleatorio, en este caso, digamos, la edad, en una muestra, para estudiar a la edad en una muestra, voy a tener que estudiar simultáneamente n variables aleatorias, ¿no? Simultáneamente n variables aleatorias. Y esa es un poco la idea detrás de todo esto de las distribuciones muestrales. Nosotros en el capítulo 1 hemos aprendido a estudiar un vector que tiene dos variables aleatorias. Ahora vamos a estudiar, para estudiar una sola característica, dado que hemos introducido este concepto de muestra, vamos a tener que estudiar al menos n variables aleatorias, ¿no? N variables aleatorias. Porque esta x puede ser ocupada nuevamente por cualquiera de estas x de acá, esta x2 con cualquiera de estas, esta x3 con cualquiera de estas. Cómo salen esos valores, cómo se comportan, ya es otra cosa, ¿no? Pero ese es un poco el trasfondo de esto, ¿no? De esta parte de las x y 1, ¿no? Entonces, imaginemos que observamos x1 para la muestra, ¿no? Acá voy a poner estos x, acá voy a poner individuo el individuo i1, digamos, asterisco. No, estos x y para todos los i de 1 a n, digamos, para los i de 1 hasta n pequeña, ¿no? Son variables aleatorias. Son variables aleatorias. Aleatorias, ¿no? Todas estas de acá son variables aleatorias. Por lo tanto, x1, este x1 es un vector aleatorio. Es un vector aleatorio con n variables aleatorias, ¿no? Con n variables aleatorias. O es un vector aleatorio de tamaño n también, ¿no? Es un vector aleatorio de tamaño n, ¿no? Es un vector aleatorio de tamaño n.
Ya, consultas, preguntas hasta acá. ¿Se entiende? Está un poco confuso tal vez. Ahora ahí Julián Ernesto Morales pregunta, entonces, ¿por qué fallaron las encuestas del año pasado, no? Ahí yo tengo dos hipótesis. La primera es que, o sea, las encuestadoras hacen mal su trabajo, ¿no? Hay alta carencia en la parte técnica. De hecho, si ven en el canal de YouTube de la materia, tengo una parte electoral que hicimos un trabajo muy similar para ver más o menos todo lo que no dicen las encuestas y que con la estadística se puede encontrar, ¿no? Y en ese caso había, digamos, ¿no? Esa vez yo les mostré haciendo un ejercicio muy sencillo que eh, estimando y conociendo la distribución, era muy probable, ¿no? Estadísticamente era muy probable que no hubiera una segunda vuelta y haya un candidato ganador en la primera, digamos, ¿no? Y eso es porque no... Hay mucha... Y eso no era por un tema de las distribuciones, sino que las distribuciones que se tenían eran incompletas, ¿no? Por este tema de la pandemia no hay información de hogares sin celular y tampoco había la información de los hogares que votaban fuera de Bolivia, que finalmente son los que marcan un margen muy fuerte, digamos, ¿no? Hacia uno u otro candidato, ¿no? En esto de las subnacionales igual debe ser mucho más extraño porque para garantizar que la muestra sea representativa a nivel subnacional necesita la misma cantidad de muestra que una nacional, ¿no? Si en la nacional necesitabas hacer 2000 encuestas, por decir, en la departamental o en la municipal también necesitas 2000. Si una encuestadora quiere hacer una encuesta para 6 municipios, ¿no? Necesita 2 por 6, 12.000 personas, entrevistar a 12.000 personas, ¿no? Y ya era caro hacer una encuesta para hacer 2000, ¿no? Así que habría que ver ahí cómo están haciendo las encuestadoras en términos de su tamaño de muestra para que garantizar eso, ¿no? Que sí, ahí es todo un área, digamos, ¿no? Que eventualmente nosotros no sé si vamos a llegar hasta ese punto, porque acá hay dos corrientes en esto de la estadística, ¿no? Una, las distribuciones muestrales y todo lo que vamos a ver en la materia de estadística 2, ¿no? Donde vamos a aprender todo este concepto de inferencia, estimadores, parámetros, esto de estadística que estamos viendo. Vamos a aprender, pero como que vamos a aprender lo más, lo estándar en el sentido de que es el caso general, digamos, ¿no? Es el caso general para poblaciones donde nosotros tenemos listas, ¿no? Si tenemos en poblaciones donde nosotros tengamos la lista de los individuos, es decir, que nosotros, si nosotros tenemos este listado del universo, ¿no? Si nosotros tenemos este listado del universo, vamos a poder obtener muestras. Es para eso, ese es el escenario, digamos, para todo lo que funciona, lo que vamos a ir aprendiendo en esta materia. Siempre y cuando tengamos el listado de estas unidades, vamos a poder hacer todo lo que hemos dicho. Construir este listado es todo un problema, digamos, ¿no? Las encuestadoras tienen que tener un listado, o sea, si quisieran usar la teoría que vamos a aprender nosotros, deberían tener un listado del universo. El universo son todos los votantes para el 7 de marzo, digamos, pensando en las subnacionales. Entonces, ¿no? Las encuestadoras deberían tener un listado de los 7 millones de personas. Eso no existe, ¿no? No existe un listado y además un número de contacto de los 7 millones de personas. No existe en ningún lado. Entonces tienen que recurrir a otra cosa, ¿no? A un listado de una agregación, ¿no? Y eso normalmente no vamos a aprender nosotros en esta materia, sino se aprende en otra materia que en estadística se llama muestreo, ¿no? Que es exclusivamente vinculado a ese proceso. Creo que está dentro de su plan de estudios como una optativa y la optativa se la toma en estadística, ¿no? Alguna vez yo di esa materia y habían unos 3 compañeros de informática que estaban pasando, ¿no? Que ese es otro asunto, digamos, ¿no? Cuando no tienes acceso a la lista de las unidades elementales, ¿qué haces, no? Tratas de construir otro tipo de listas más complejas, entonces son otros procesos, ¿no? Esa materia normalmente se llama muestreo 1, hay muestreo 1 y muestreo 2, y creo que está como optativa para ustedes, ¿no? Si les interesa esa parte. Luis Fernando pregunta, cuando la correlación tiene un valor de fuera del intervalo -1 y 1, ¿qué nos indica? Esa es buena pregunta, que está relacionada en realidad al tema anterior. Pero sí vale la pena tal vez aclarar acá una cosa que, bueno, más que aclarar voy a mostrarles que
La correlación, por definición, ¿no? Por definición la correlación, aquí está, ¿no? Por definición la correlación está entre -1 y 1. Nunca se va a salir de ese intervalo. Nunca debería salirse de -1 a 1. Si se está saliendo, algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Una manera de identificar o verificar esto, ¿no? Una manera de probar esto, en realidad esto se prueba en cursos de teoría de la probabilidad para esta parte, y es que, o sea, podrían ver el caso extremo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando X y X son iguales, digamos, ¿no? Es decir, que cuando X y Y son iguales, son las mismas variables, son exactamente las mismas. ¿Cuál será la correlación de una variable consigo misma, digamos, ¿no? Ese es el caso extremo. ¿Qué pasa con la correlación cuando ambas variables son exactamente iguales? Ahí van a ver que esta correlación alcanza su punto límite, que es el 1, ¿no? La correlación es perfecta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la correlación es inversa? Cuando X es equivalente a -X, ¿no? Más o menos. Y ahí van a ver que la correlación va hacia -1. Pero más, o sea, no sale de eso, ¿no? No se va a salir de ese intervalo, por definición, ¿no? Y justamente esos dos casos son los extremos que normalmente prueban esta idea, ¿no? Ya, no sé si hay más preguntas, comentarios. Disculpe, Lices, respecto a la última parte, nos indicaba que eh, los datos que íbamos a tomar iban a ser en orden aleatorio, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo podríamos verificar que evidentemente están en orden aleatorio y que no estamos tomando una muestra específica? ¿Hay algún parámetro que nos indique eso? Ya, eso cuando aprendamos en realidad a sacar muestras, ¿no? Digamos, yo podría decirles que tengo la edad de todos ustedes, ¿no? Voy a imaginar que tengo en una variable X la edad de todos ustedes, que son 90 estudiantes con edades entre, por decir, 19 y 25 años, digamos, ¿no? No sé, me estoy inventando y digamos que tengo esto, ¿no? Eh, Ahí tengo las 90 edades simuladas, digamos, ¿no? De ustedes. Las 90 edades simuladas. Eh, Ya en la parte práctica, en realidad lo que te dice es tomaremos una muestra de estos. Tomaremos un sample, digamos, por eso la S que estamos utilizando. Un sample de este vector X de 10 estudiantes. Ahí está, ¿no? Yo tengo mi muestra de 10 estudiantes y con estos 10 edades de esos 10 estudiantes que han salido en la muestra, yo voy a hacer toda mi construcción de estimadores, parámetros y voy a analizar a la población a partir de esta muestra, ¿no? Es un poquito lo que queremos hacer. ¿Cómo sabemos que esta muestra es pues, la muestra elegida o no ha sido manipulada por detrás, digamos, ¿no? Que entiendo más o menos la pregunta. Ahí en estadística hay bueno, una especie de código de honor, le llamaremos. Bueno, la palabra no vale mucho, en todo caso es el código, digamos, ¿no? Si yo vuelvo a sacar sample, va a ser otra muestra. Si yo vuelvo a sacar sample, va a ser otra muestra. Uno podría quedarse aquí hasta que salga la muestra que a uno le interese y diga, ah, es la muestra que me interesa, es lo que publico, digamos, ¿no? Eso es así como que investigación perversa, ¿no ven? Lo que normalmente en estadística se practica es, cuando hay un proceso de selección aleatoria, como en este caso, se tiene que acompañar de lo que en estadística se llama una semilla, ¿no? La semilla. Y la semilla está vinculada a fijar la muestra para que sea exactamente igual para todos, ¿no? Entonces la semilla lo que hace es, por decir, la semilla voy a poner la hora que es ahora, que ya estamos a las 16:00, digamos, la hora en la que estoy sacando. Pongo 16:00 o 1600, pongo el sample X10, ya ha salido esta muestra, 22, 24, 21, 23. Vuelvo a poner la semilla y vuelvo a sacar la muestra, tiene que ser exactamente la misma, porque la semilla se ha fijado. La semilla se acompaña de la muestra, la semilla se acompaña de la muestra. Lo que normalmente uno hace por transparencia en estos casos es pasar el código de la selección de muestra con la semilla que se ha utilizado para esto, ¿no? Ahí uno puede decir, bueno, si empieza a aparecer una semilla muy extraña y muy rebuscada, digamos, ¿no? No sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez la han ido bajando y una semilla medio extraña, entonces no. Normalmente se recomienda que la semilla sea
la hora en la que ha sido obtenido más el día, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea de qué momento se la ha calculado y sea más o menos transparente, ¿no? Pero sí, esas son prácticas ya más éticas, digamos, dentro de las personas que están vinculadas a generar procesos, generar muestras, ¿no? Generar muestras o números aleatorios en general, ¿no? Ahora, ¿de dónde se generan o cómo se seleccionan estas 10? ¿Cuál es el algoritmo que está por detrás? Normalmente eso se la ve en temas de simulación, ¿no? Ya, así que terminamos acá la sesión antes de cualquier cosa, ya estamos por las 4. Solamente comentarles, el día miércoles no vamos a pasar clases, Les voy a, como estamos entrando en un tema nuevo y les estoy dejando una práctica para el día jueves, les voy a dar les voy a dejar el día miércoles exclusivamente para que puedan responder el ejercicio que se les he dejado en el Classroom, ¿ya? Entonces, el día miércoles, por favor, dedíquenle a resolver el ejercicio que está en el Classroom, ¿no? Les estoy dando ese espacio, ¿no? Solo por esta vez, para que tengan un espacio exclusivamente para revisar los apuntes, revisar los videos, ponerse al día y hacer esos ejercicios, ¿ya? Y así volveríamos el día lunes con esta idea, ¿no? Así que igual les pido también vean este video si pueden para retomar estos conceptos, porque ya vamos a entrar a parámetros, estadísticos y estimadores, que es un poquito, van a ver que es relativamente sencillo. En el fondo casi todas son fórmulas de aquí adelante, pero las fórmulas van a poder obtenerlas en cualquier rato, ¿no? Lo importante es entender qué está por detrás de todo esto, ¿no ven? Así que eso básicamente, así que nos vemos el día... ya, preguntan sobre el auxiliar. Todavía no hay, ¿no? Hoy día justo tenemos una asamblea docente estudiantil en la carrera de estadística y no nos han dedicado ahí, pero nos han pasado que están sacando otra convocatoria recién para los auxiliares. Entonces, me imagino que según esos plazos, de aquí a 2 o 3 semanas habrá auxiliar de la materia. Ya es un tema tal vez más administrativo, pero sí, eventualmente va a haber un auxiliar, ¿no? Ojalá el auxiliar esté antes del primer parcial para que con él vayan viendo muchos más ejercicios, ¿no? Conmigo es tratar de que el concepto y la teoría quede claro y después ya es practicar con fórmulas y practicar, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿Algún comentario antes de cerrar la clase? Ya, súper. Nos vemos entonces el día lunes. El miércoles dedíquense por favor a sus ejercicios, al Classroom y a ponerse en día con los otros videos si no han visto esos avances. Yo lo voy a subir más tarde los apuntes y el video de esta clase. Nos vemos. Chao a todos, todas.